básicos que uno podría nombrar de la pedagogía de la corridas, porque es muy complejo, ¿cierto? Que serían como una especie de principio. Uno es que la pedagogía de la corrida es una pedagogía para la vida. O sea que ese principio fundamental lo que dice es que se educa para formar personas. Entonces, primero se forma la persona y luego se forma el estudiante. Entonces, digamos, como una primera característica que uno podría pensar, que empieza ya entonces a salirse como de la educación tradicional, que se educa para adquirir conocimientos. Aquí se educa es para adquirir competencias para la vida. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, desde el nombre mismo de la pedagogía, es que se educa desde la corrida. ¿Y qué significa la corrida en la pedagogía de la corrida? Es tener la disposición de la creatividad permanente, es decir, que el acto educativo es un acto en donde podemos estar innovando de manera permanente. Los maestros de la pedagogía de la corrida, todos los días, como todos los maestros, nos enfrentamos a situaciones nuevas, distintas, diferentes a las del día anterior. Cada día, como dicen los viejos y las mayores, trae su mano. Entonces, tener la capacidad, ¿cierto?, de ir leyendo lo que está aconteciendo para desde allí entonces poder innovar o poder salir al paso a la dificultad. Esa es otra característica. Es decir, al formar estas personas con esas competencias para la vida, la creatividad, que sería equivalente a la corridez, tiene que servir para resolver problemas. Son sujetos y sujetas con unos niveles de creatividad que le permitan resolver los problemas. Ahí vamos enganchando esas dos cosas. Y un tercer elemento grande, digamos, es que se educa desde los cortes. Ese es otro problema, principio de la pedagogía de la corridez. ¿Y eso qué significa? Eso significa que desde el Estado se emiten unas políticas, todas las conocemos del mandato de estudiante, pero ellos aquí es decir, que todo el dispositivo educativo está en función de que los estudiantes estudien con felicidad. Ese es otro elemento que el proceso educativo es un proceso donde los chicos y las chicas se sienten a gusto, haciendo. Ese, digamos, que es un tercer elemento así muy grueso. Estos tres elementos así muy gruesos quedarían como resultado una educación, como dice también la pedagogía de la corridez, desde el contexto. Es decir, el contexto educa. Entonces, de ahí se empiezan a desprender pues una serie de estrategias, digámoslo así, pedagógicas, como las bioaulas, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes han vivido, y sobre todo en uno de los veranos más calurosos que ha habido, están viviendo los rigores del clima, ¿cierto? Y esos salones que el Estado ha construido, los ha construido no pensando en el bienestar de los niños, sino que pues, es un modelo que replica en todo el país sin tener en cuenta las condiciones climáticas de un lugar como este. Entonces, esas dificultades son las que ha hecho que ellos empiecen a desarrollar estrategias como las bioaulas. Entonces, como el contexto educa, entonces en el río se educa, en el bosque de Palo Verde se educa, en el cementerio se educa, y esas son aulas de la vida, ¿cierto? Por eso llaman bioaulas, no son de cemento, no, son en la naturaleza y en los distintos espacios que la sociedad ha ido construyendo. Pero hay otro elemento que va a ser fundamental en eso de que el contexto educa, y es la importancia de lo cultural en el proceso educativo. Entonces están las danzas, están el teatro, ¿cierto? Está la literatura, la poesía, todos estos elementos que contribuyen, entre otras razones, a fortalecer la identidad como afropatianos y afropatianas, que esa es otra, digamos, de las rutas pedagógicas de la pedagogía de la corrida. Es decir, aquí se educa en unas condiciones étnicas particulares.